Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Carles Caño. Bienvenido, Carles. Muchas gracias. Me ha encantado verte diciendo el muy buenas sonriendo, porque yo escuché tu podcast y siempre noto que estás sonriendo cuando lo dices. Ya lo te he visto. Me sale, me aparece, ya es la entradilla para ya empezar fuerte. Hay gente que me dice que empiezo demasiado fuerte, otros que me dicen demasiado flojo, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de ti. Y quería pues preguntarte primero que quién es Carles Caño y segundo que nos expliques un poco tu trayectoria. Vale, ¿quién es? No, no lo sé. Yo creo que nadie sabe quién es en realidad. Yo medito y estoy intentando encontrar esa respuesta, pero ¿qué hago? ¿O a qué me dedico? Pues soy formador y conferenciante en comunicación efectiva y mejora personal y profesional. Y doy cursos, charlas y talleres sobre estos temas, sobre cómo hacer buenas presentaciones, cómo usar el storytelling, cómo usar el humor a comunicar, enseñar o divulgar y otras cosas como cursos de hábitos, de mindfulness y humor, etcétera. ¿Cuánto hace que haces estas charlas y cursos? A ver, esto lo empecé pues hace 15 años. Lo que pasa es que al principio lo compaginaba con la que fue mi profesión de profesor de informática, de formación profesional durante 13 años. Algunas clases de la ESO di, experiencia de la cual aún no me he recuperado del todo. Y hace 5 años que soy autónomo y me dedico solo a esto y estoy muy feliz. 5 años que has sobrevivido, ¿no? Eso ya es todo un mérito. Sí, Sesgo con de una pandemia. supervivencia. Sí, Exacto. exacto. Los supervivientes, sí, sí. Entonces, antes de empezar a hacer las charlas, que estudiaste informática entonces, entiendo, ingeniería Sí, informática. exactamente. Sí, no ¿Y, sabía dónde me metía. y por qué ese cambio? ¿Por qué decir, pues no, ahora quiero ser autónomo o quiero... Bueno, esto es que la vida, tú sabes que en realidad es un montón de pequeñas decisiones que es ese árbol que vas marcando un caminito, ¿no? Y entonces yo cuando estaba estudiando lo que ahora sería segundo de bachillerato, que entonces se llama COU, pues me acuerdo que la tutora nos dijo un viernes, tomad, aquí tenéis las hojas de inscripción para la prescripción universitaria. El lunes tenéis que traerlo esto rellenado. ¿Y yo qué pongo? O sea, no tenía ni idea. Y nada, pues estuve pensando ese fin de semana, contemplé opciones como física, biología, pero en realidad tenía muy claro que informática, seguramente porque se me daban bien los ordenadores, desde que con 14 años entró un PC en casa, pues trasteaba con él y lo actualizaba, le cambiaba la placa madre, no sé qué, probaba programas y entonces dije, esto se me daba bien, pues informática, es como que... Y luego, claro, en informática había muchas matemáticas, cosa que a mí las matemáticas en el instituto nunca me gustaron, no les encontraba el sentido, no me explicaron el sentido, el para qué, y era la única que suspendía. Entonces sufrí un poco porque había muchas matemáticas, pero luego me gustaba mucho hacer programación, por ejemplo, redes, etcétera. Y luego pues trabajé algo de programador, pero vi que no era lo mío. En cambio descubrí que enseñar la informática me gustaba mucho más. Luego, con el paso del tiempo, hice un test de estos de personalidad en un libro que era eh, tu modelo de negocio, no, no sé cómo era, ya te lo diré, te lo pasaré. Bueno, había un test de personalidad y había varias áreas. Había una que era la convencional, que es gente que le gusta, pues eso, las cosas con un proceso, unos pasos a seguir, pues informático, gente administrativo. Había la gente realista, que es gente que le gusta más tocar cosas, mecánicos o contacto con el aire libre, gente que trabaja en el campo. Había luego la parte de emprendeduría, la parte artística y social. Bueno, yo hice el test y la parte social despuntaba por increíble. Y Qué luego sorpresa. las otras dos eran emprendeduría y artístico. Y pensé, por razón, no te gusta la informática. Entonces, luego, en 2008 empecé a descubrir todo esto de hablar en público, presentaciones. Creé un blog con un amigo, luego un blog en solitario que es Presentástico. Y desde 2008 que he ido aprendiendo y compartiendo cosas sobre comunicación. Primero iba compaginando las clases de informática con los chavales, sobre todo chavales, porque en informática chavalas casi no hay, y empecé a dar algunos cursos de cómo hacer buenas presentaciones. Entonces pude ver la noche y el día. Pude ver que la gente adulta está atenta y pregunta y luego te dice gracias, me ha gustado, ha sido divertido. Y luego los adolescentes que, profe, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, esto con el paso del tiempo fue como, bueno, no me gusta ya tanto la informática ni ser profe y me paso al otro lado. ¿Y cómo conseguiste tus primeros cursos? Pues mira, a raíz del blog. El blog yo lo creé y entonces
pues mi hermana está hablando con una amiga suya que es médico y que era directora de un centro de salud público y se ve que debían estar tomando un café y le dijo, ay, en mi centro hacen unas presentaciones súper aburridas, súper tochas, ya no sé qué hacer. Y mi hermana dijo, pues mi hermano tiene un blog de esto precisamente. Y nada, pues ahí hablé con esta médico, María José, y fui a dar una charla así gratuita y a partir de ahí me recomendó al responsable de formación de cursos de uno de los responsables de cursos en Barcelona del Instituto Catalán de la Salud. En 2010 di mi primer curso y estamos en 2023 y sigo dando cursos para esta gente, aparte de otros sitios. Muy bien. Bueno, como enchufe, como todo, ¿no? No, no, No es enchufe, hombre. recomendación, es muy diferente. Además, si no les hubiera gustado, no me hubieran seguido contratando, amigo, porque las encuestas salen bien, ¿eh? Exacto. Que Si no conste os en hubiera acta gustado el señorial. billetito ese, pues no tuvieran. Se nota que hay confianza entre Carles Sí, y yo, sí, somos sí, sí. colegas. Eso que quede, que quede ya dicho, por si nos soltamos alguna de estas, pero es básicamente por cariño, ¿no? El cariño que da asco. Em, y aparte también llevas 10 años ya en el mundo del podcast, Sí, sí, sí. pero aún no te has retirado, como me dijiste tú una vez. Dice, llevo ya 10 años en el mundo del podcast y no me he retirado. Es que he tenido mis momentos de bajón porque, bueno, he participado en varios podcasts, a veces solo siendo un colaborador, a veces siendo el creador o con más gente o yo solo. Y el que digamos que es el mío principal, Presentástico, donde hablo de comunicación efectiva y desarrollo personal, pues primero era quincenal y bueno, no tenía muchas descargas, pero dije, voy a hacerlo semana, me voy a currar y estuve mucho tiempo currando y tal. Y sí, sí, multipliqué por 10 las descargas, llegué a 6.000 descargas semanales y luego hubo un mes que cayó un picado a 600, no sé por qué, creo que algún cambio de algoritmo, quizá de iVoox o no lo sé, y no he remontado cabeza. Entonces, a pesar de ese bajón, yo continué varios meses pues publicando semanalmente, pero luego me dio un bajonazo y estuve 3 meses parado y ahí pensando, ¿esto vale la pena? Y dije, sí que vale la pena, Carlas. ¿Por qué? Porque yo me lo paso bien, que eso es lo mejor, y porque conozco gente súper interesante y aprendo un montón de la gente que invito. Así que, y luego hay gente que ya sea invitados o invitadas o ya sea oyentes, que se han convertido en amigos. Y por tanto, oye, para todo lo demás, Master Carlas. Yo te conocí por el podcast, de hecho, porque invitaste Ah, a Edu sí. Burgoa y entonces Edu me habló de ti y fue un poco esa la cadena. Y entonces quedamos un día para tomar algo, para cenar o no. Y fue todo empezó Sí, así, sí, sí. sí, sí. Edu Burgoa, seguramente quiero engañarle para que venga otra vez con otro libro que he visto en Goodreads que ha leído y yo también. Es de Muy esos libros que nadie ha leído y dices, ¡oh, lo ha leído él! Pues que venga para el podcast. bien, bien, bien. Yo ya le engañé 2 veces también. Sí, 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 súper majo. Em, entonces ahora llevas 2 podcasts, has dicho Presentástico, que hace 6 años que lo montaste y también tienes otro. Sí, uno que se llama Dispersión Asegurada, que hago con Caro Chan, una granaína muy divertida, y que este es más así de estar por casa y la idea era que fuera de desarrollo personal, pero en plan así buen rollo. Y nada, este también, la idea era hacerlo quincenal, pero ha habido algunos problemillas y por temas de salud de Caro, que bueno, pero vamos haciendo, tenemos 2 temporadas, unos 21 o 22 episodios y también me lo paso muy bien. Ujú. Ese es de estar por casa. Entonces, el otro es el. Sí. A ver, es que yo durante un tiempo intenté que Presentástico fuera como el podcast para ver si lo típico, ¿no? Esto tan yankee de emprendedor, de a ver si hace los lead magnets para que se suscriban a tu lista de correo o planifica el calendario editorial con cosas que vas a hacer o cursos, no sé qué. Y durante un tiempo intenté aplicar eso y luego vi que no sé, que no me salía tanto y como luego pasó esto. Y entonces me apeteció hacer un podcast que fuera, tengo una carpeta en mi Windows que es Just for Fun. O sea, para pasármelo bien. O sea, en cambio Presentástico me lo paso bien, pero también me han salido oportunidades profesionales de estos oyentes o invitados, pues dar cursos en sitios, o sea, pero en cambio el otro no espero nada a cambio, simplemente es con Caro vamos hablando, nos echamos unas risas, aprendemos del uno del otro y sin ninguna pretensión más. Ujú. Muy guay. Yo creo que si no, no podría ser capaz, ¿no? de hacer 2 podcasts. Si no fuera pues, solo por eso, ¿no? Como dices tú, por diversión o por. Sí. ¿Y qué lecciones después de estos 10 años haciendo podcasts? Porque aparte de estos dos has participado en muchos otros.
¿Qué lecciones sacarías? Pues mira, la primera es que es mucho más divertido hacerlo con más gente, porque al principio colaboré en un podcast y era colaborador, que lo llevaban como 3 personas o más. Luego hice uno de desarrollo personal que éramos también unos 3 o 4. Y claro, en Presentástico yo la idea era que entrevistaba gente, pero luego cuando quise hacerlo semanal, pues algún episodio lo grababa solo, que también tiene su punto, ¿eh? También tiene su punto, hay que currárselo, a veces pongo música y también puede ser divertido. Pero me encanta poder hablar con alguien de un tema que me guste. Por ejemplo, comentar un libro, me encanta. O sea, yo a veces traigo a gente a mi podcast para comentar un libro y es que me lo paso pipa. Y como dices tú en tu curso, en tu audiocurso, Leed Cabrones, que me lo he acabado recientemente y que quiero recomendar públicamente, pues No está pagado esto, ¿eh? O sea, yo Carles lo me pagué. dijo un día, me he No, apuntado al podcast premium, al curso. Digo, vamos, este tipo lo sí, sí, amo. sí, yo lo he pagado el curso, ¿eh? Entonces, Que lo has pagado, dices. sí, sí, o sea, y nada, pues que tú dices ahí que cuando lees un libro, lo lees cuando lo estás leyendo, que es muy obvio, pero lo lees cuando lo comentas con amigos, cuando lo comentas en un episodio, cuando te haces un resumen, cuando te dejas dar una charla. Y dije, es una verdad muy grande. Yo como aprendo más es enseñando o compartiendo lo que he aprendido. Entonces, por eso el aprendizaje número 1 es busca gente tan friki como tú. Muy bien. Sí, sí, sí. Hay diferentes formas de leer, que digo, en el podcast y no solo la típica. Claro, o sea, para ti la lección principal para poder continuar, pues sería encontrar buena gente, ¿no? Y es a la vez lo que hace que sigas, ¿no? Es un bucle de retroalimentación. ¿Y alguna otra recomendación? ¿O algo que hayas aprendido? ¿O algo que digas, esto no lo volvería a hacer? Bueno, alguna recomendación, yo diría que hay que ponerle entusiasmo, ¿vale? Y sé que es como mucho de perogrullo, pero yo antes escuchaba muchos más podcasts y desde que empecé a meditar con mucha regularidad es como que empecé a dejar de llenar mi cabeza con tanta cosa, ¿no? O sea, estoy caminando en tránsito, en transporte público, escucho un podcast o tengo que tener la colada, escucho un audiolibro. Entonces, al meditar súper regularmente, es como ya quería espacios para que mi mente divagara. Entonces ya no escucho audiolibros y podcasts muy poquitos, entre ellos el tuyo, ¿vale? Y por eso que algunos podcasts también que escuchaba, dices, ostras, me interesa mucho el tema, lo hace muy bien, pero es como que no veo ese entusiasmo, no sé cómo explicártelo. O a veces a mí me gusta mucho que haya toques de humor. Mm, Y hay Demasiado gente serio, que, ¿no? sí, sí, demasiado serio. Entonces, cada uno tiene que ser como es, pero todo el mundo tiene un punto de humor. Puede ser más irónico, puede ser más, no lo sé, persona que suelta una broma y se queda Mm. seria, puede ser alguien más teatrero, pero a veces echo en falta esa, no sé si llamarle frescura, a veces noto que Naturalidad, a lo mejor. sí, Sí, exacto, ya. exacto. Entonces, Sí. hay podcasts que están curradísimos, súper guapos, que aprendes un montón, pero dices, este tío está leyendo. Mm. Y yo, si un tío está leyendo, no puedo, no puedo. O sea, una cosa es que leas un momento, pues un trozo o lo que sea, pero entonces yo diría que intentar la gente al hacer podcasting, en la medida de lo que uno pueda, esa naturalidad que cuando hablas con un colega o tomas un café, intentar ahí ponerla y, ¿por qué no? Añadir algún toque de humor o bueno, evidentemente el storytelling, pero es que yo el storytelling lo meto por todos los lados. Explicar historias. Sí, sí, Exactamente. ahora iremos a eso. Mm, pero antes, quería preguntarte, antes de cerrar el tema de los podcasts, es que nos recomendarás algún libro relacionados con realizar, grabar podcasts. Vale, esto en realidad, el podcasting ha sido una cosa que yo he hecho muy de forma autodidacta y he aprendido a base de prueba y error, cosa que soy una persona que tiende a pensar mucho y a observar y a pensar y hasta que decide y actúa a veces puede pasar mucho tiempo. Y en este caso, pues sorprendentemente fue un poco al revés. Es como me salió la oportunidad con una gente de Barcelona que hace el Museo Galapoma, Muerde la Manzana, temas sobre Apple, tecnología y ciencia, Ajá. que en 2013 pues me invitaron primero como invitado y luego como colaborador. Entonces ya entré, ya vi cómo se hacía, vi que tenían un guión, vi el tema de los micros, aprendí mucho con ellos, o sea, aprendí sobre la marcha.
Pero sí que es verdad que me compré un libro que está en inglés, que se llama Expert Podcasting Practices for Dummies. Es un libro de estos de For Dummies, Ujú. de 3 autores. Y bueno, en realidad no es un libro que me haya leído de cabo a rabo, pero sí que fui consultando cositas. Y esto, claro, este libro igual me lo compré, pues no sé, en 2014, 2015. Y por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho es, entonces no había estos servicios como Zencaster o los otros que te graban en local para que la calidad de audio sea la más grande, ¿no? Que no sea distorsionada por la calidad del streaming. Pero entonces no había este tipo de cosas y te decía, grábate en local. Mm. O sea, usa el Skype, pero grábate en local, da 3 palmas, 1, 2, 3, palmada, para luego sincronizar. Entonces dije, wow, cosas así que al principio sí que había aplicado, pero que consulté de forma así esporádica. Mm. Vale, muy bien. Pues ya nos podemos ir a tu libro. Un libro que yo recomiendo mucho, porque me gustó mucho y porque además lo que has dicho un poco tú antes de naturalidad ahí plasmas. Has conseguido mostrar cómo eres y mola mucho porque explicas también historias personales y todo. Pero bueno, dinos un poco de qué va el libro. Pues Storyfulness, que el subtítulo es Cómo lograr atención en la era de la distracción, es básicamente una guía de storytelling, o sea, de cómo usar las historias para comunicar, para enseñar, para liderar. La gente se está contando historias continuamente en su vida personal y está consumiendo historias, ya sea libros, series, cómics, relatos, novelas, noticias, eventos deportivos, cotilleos, etcétera, etcétera. Mm. Y luego cuando va a un entorno formal como el trabajo o el mundo académico, pues parece que no, que hay una historia, no, porque no es serio contar una historia, cuando los humanos estamos sedientos de historias. Entonces el reto está en encontrar esa historia relevante con el contenido que tú quieres comunicar. Pero una vez has superado eso, la gente lo agradece un montón, porque las historias se recuerdan mejor que simples hechos, pueden inspirar e influir, transmiten emociones y valores y un montón de ventajas que no tiene simplemente un contenido o unos hechos. Ujú. Historias y metáforas también, que comentas las dos cosas en el libro, pero también comentas más cosas en el libro, no solo eso para mí sería una parte, Mm. pero el libro creo que va más allá, ¿no? En el sentido, por ejemplo, también hablas de presentaciones. Sí, claro, yo al final barro para casa y entonces el storytelling se puede usar, básicamente la gente lo usa mucho en ficción, pero yo digo que también lo podemos usar en el mundo real, como te digo, ¿no? Dar una clase, dar una charla, preparar un episodio de podcast. Entonces, claro, como yo mucho tiempo he estado especializado en temas de presentaciones, pues eso sale, como también estoy enseñando, formando o he sido profesor, sale bastante. Menciono también el tema del podcasting, pero que puedes usar storytelling para escribir un artículo, para un vídeo de YouTube o para un montón de cosas. El libro sí tiene varias partes que si te fijas, bueno, esto una vez di un webinar mientras escribía el libro, que fue una manera de validar si había interés con esto, y con un amigo que se llama Juan Daniel Sobrado, que tiene un proyecto muy chulo que se llama Learning Legendario. Pues en el webinar era storytelling en formación. Se apuntaron 300 personas, pero bueno, ya sabes que la mitad no vienen. Y en el momento máximo había 155 personas. O sea que dije, hostia, parece que hay un interés, ¿no? Y... ¿qué te estaba diciendo? No, a ver, yo lo que quería Que tiene decirte, las partes. Sí, que ahí hubo una persona que además era un troll, estuvo troleando todo el rato, que se dio cuenta de esto. Mira, el libro tiene varias partes. Aparte de la introducción, tiene 1, elegir historias, 2, moldear historias, 3, contar historias y luego continuará. Fíjate en las iniciales. Elegir, moldear, contar, continuará. Continuará. ¿Qué hacen? elegir empieza por E y acaba por C. No, pero la primera inicial. Me he E, perdido, dilo. es EMCC, es la fórmula de relatividad de Einstein. E igual mc al cuadrado, que yo hago la coña a veces de la teoría de la relatividad. Relatividad, cualidad de un buen relato. Bueno, entonces, Rebuscado, muy bueno, rebuscado. me Pero he vale. rebuscado, pero yo me acuerdo siempre cuando tengo que dar una charla, ya lo sé, ¿no? Pero es que en tu libro también hay una parte que no es storytelling, sino que es presentaciones también. O sea, Sí, que hablas consejos para presentar y va más allá de explicar historias. O sí, sea, también tiene exacto. esa parte que para mí sería una parte ya extra, una parte de free, de regalo.
Claro, en la parte de contar historias, pues digo, por ejemplo, el tema del escenario, cómo puedes moverte con propósito en el escenario. Cuando simulas un pequeño diálogo con algún personaje que no está, sino que estás hablando tú, pues que te giras hacia el lado donde está ese supuesto personaje, luego el otro personaje si habla que se gira hacia tu lado. Em, bueno, este tipo de cosas, o cómo memorizar a veces según como un texto largo, usando técnicas, pues ya sea con una chuleta visual o con asociación de ideas. Sí, sí. ¿Cómo te quería preguntar esto de la memoria? Pero ya que lo has sacado, te lo pregunto ya. ¿Cómo hacer memorizar un discurso que tienes que dar de 15, 30 minutos? Sí, a ver, aquí yo en el libro lo digo, ¿eh? Hay gente que memoriza tal cual y hay gente que lo ensaya varias veces y no es exactamente. Cada uno que elija lo que quiera, sí que es verdad que si lo memorizas literalmente corres el peligro de sonar un poco robótico. Mm, Pero bueno, ahí ya explico una técnica que es la técnica que me explicó Mamen Delgado, que es locutora de voz y mentora de voz, que es la de técnica de morcillear. Morcillear es que vayas metiendo morcillas. O sea, alguien que lee, en vez de leer el texto tal cual, de vez en cuando mete una morcilla como fíjate o un vale o, bueno, cosas que no están y le dan esa pausa, esa frescura, ujú. ¿no? Eso es morcillear. No tienes que leerlo 100% tal como está. Y a veces incluso puedes improvisar alguna cosita. Esa sería una cosa que diría. Y, y luego una cosa que explico es una técnica de visualización, que es, por ejemplo, yo he hecho monólogos de humor antes de la pandemia. Y claro, ahí sí que memorizo, a lo mejor, bueno, podría ser 10 minutos o 15, pero llegué a hacer media hora de show. Pero Entonces, tú media hora, actuabas en sitios. yo había, a ver, era a nivel amateur, pero alguna actuación había cobrado en algún bar, pero si no Ujú, en alguna gala benéfica o en alguna gala de alumnos. ujú. Y entonces, claro, una vez en un bar hice media hora, esa media hora está memorizada completamente. Entonces es porque yo he trabajado sobre esos monólogos mucho, los he memorizado, trabajaba muy bien las transiciones, que eso lo explico en el libro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una parte que explico de que soy autónomo y luego una parte que tengo hijos. Pues la última línea del bloque soy autónomo y la primera de tengo hijos, pues la digo varias veces. Es como cuando te pones una lista de Spotify tantas veces que cuando acaba una canción tú ya estás avanzando a la siguiente. Pues es Ujú. la misma idea. Los enlaces son muy importantes. Y luego, pues dentro de esos 15 minutos, pues yo igual tengo 6 bloques, pues pongo una palabra clave para cada bloque. Pues autónomo, hijo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso, simplemente con esas palabras, o a veces haciéndote una chuleta visual, que puede ser, pues yo qué sé, un dibujo del autónomo, no sé cómo sería ahora, pero los hijos, pues unos niños llorando. Entonces, esa chuleta visual, yo puedo recordarla o puedo imaginarme un autónomo con un bebé en brazos para ese enlace. La memoria asociativa funciona muy bien y cuanto más extravagante es esa imagen mental, más probabilidad que la recuerdes. Por lo tanto, si estás con un autónomo así y está con el bebé mientras rellena una factura, pues intenta recordar eso y ese enlace te va a ayudar mucho a recordarlo. Entonces, básicamente era hacer eso, el texto, trabajarlo mucho, cuando lo escribes, lo reescribes, luego lo lees y luego pues ya intentas memorizarlo y varias veces, pues primero por bloques o por párrafos, luego por bloques y luego con esos enlaces. Y luego incluso si tengo 6 bloques, a veces decía 3 y empezaba en el 3, ¿sabes? O 5 y empezaba en el 5, ¿sabes? Sí, lo de la memoria es un clásico, ¿no? Entre lo de el palacio de la memoria, más luego el contra más extravagante sea algo, más fácil, por ejemplo, con los nombres de las personas, intentar imaginártelo, ¿no? Con algo súper raro. Al final es con nuestra memoria como funciona, claro. Porque es Esto, emocional, porque eso te impacta, ¿no? Al esto lo final. leí en un libro de un campeón de memoria mundial, no recuerdo el nombre. El Ramón Campayo, No, no, puede no, ser. creo que Es era muy francés, pero famoso. es Ah, curioso vale. que no me acuerdo el nombre de un libro sobre eso, de buena memoria. Entonces, No era muy bueno, ¿eh? Dominique no sé qué, bueno, es Yo era igual. bueno porque me acuerdo. No, me acuerdo el nombre, pila, creo que era Dominique. Bueno, entonces él te decía Como que esto no hay. de que sí, la imagen, o sea, no solo que sea extravagante visualmente, sino que incluso puedes ponerle como textura. Es decir, imagínate una pelota de fútbol que es pegajosa y que tú separas el brazo, los Ujú. dedos y está como si fuera una pizza de esas con queso. Pues ese tipo de cosas, o incluso si puedes llegar a imaginar olores, que eso también lo veo un poco complicado, pero cuantos más sentidos le pongas, Claro. más fácil que se te quede. Ujú. El principal es el visual. Pues somos 50% visual, pero claro, sí, sí, tiene sentido.
Y en tu libro, además, una de las recomendaciones, consejos, ideas que das que más me gustó, que apliqué, es el hacer un anecdotario. Sí, que Mm, esto, Xavi del Campo, que se dedica también a esto de hablar en público, me dio la idea de reposistorio. Me gusta más anecdotario, mira, porque es anécdotas. O será porque es el primero que he leído y ya sesgo de costumbre, pero ya me he quedado. Ya, ya, ¿Qué ya. consejos darías para hacerlo? ¿Qué es y qué consejos darías? Pues básicamente es que vayas recopilando historias que te suceden, anécdotas, pero luego incluso pueden ser historias ajenas. Entonces, cuando una historia te impacta, una historia es cualquier experiencia humana. Es decir, puede ser una noticia, puede ser algo que te ha ocurrido a ti, un experimento científico, una historia de éxito, un fracaso, algo de ficción. O sea, es que estamos rodeadísimos. Entonces, cualquier experiencia humana que te llegue por cualquier vía, que te, o sea, te impacte de algún modo, te haga sonreír, te haga pensar, te emocione, entonces, pum, apúntalo en una libreta, en un móvil, donde tú quieras, pero apúntalo y pues nada, un resumen, la historia de Gandhi y el tren y el zapato, ¿no? O la historia de no sé qué, o si estás en la web, pues márcalo como favoritos o cualquier cosa que no te lleve mucho tiempo. Entonces, esto lo que tiene por objetivo es que pongas cachas tu radar de historias, porque entonces te vas a dar cuenta de que estamos realmente en un océano de historias y que cada día consumimos un montón de historias y nos pasan un montón de historias. Algunas son más insulsas, otras más normales y otras dices, wow, ¿no? Entonces a mí cuando me ha pasado alguna historia, bueno, empiezo con la introducción con una historia con mis hijos y unos billetes turcos. Eso me pasó durante la pandemia, durante los inicios de la pandemia confinados, y claro, me ocurrió esto y enseguida dije, esto tengo que apuntarlo. Entonces ahí ya me puse al ordenador y empecé o en una libreta, a escribir más o menos todo lo que había ocurrido, porque es que luego se te olvida. Porque en el libro también cuento que cuando ocurre algo así importante para ti, que lo escribas, que lo apuntes, porque si no te vas a olvidar. Yo, cuando mi hijo Adrián, que se llama como tú, Adrián, ahora tiene casi 10, pero cuando tenía 5, pues la maestra dijo, si queréis venir algunos padres y madres de uno en uno a explicar vuestro trabajo, pues fue uno que era bombero, fue una que era ginecóloga, fue un abuelo que había sido pescador y fui yo a hablar de que enseño a la gente a hablar en público. Entonces fue muy bonito porque tenían 5 años y allí yo metí humor y allí yo acabé con una nariz de payaso haciendo el payaso y contaba cuentos. Entonces fue muy bonito y muy entrañable. Y esa mañana no tenía ninguna charla ni curso, fui a casa y lo primero que hice fue escribirlo. Y luego, al cabo de los meses, cuando lo usé para el libro, dije, guau, esto no me acordaba o esto pensaba que era así. Entonces, aquí tienes dos cosas. Capturar algo así en plan rápido, marcador, tal, favorito o el título. O si te ha ocurrido a ti y ves que es muy guapo, hostia, tómate unos minutos para ponerlo por escrito. Ujú. Mira, te vas avanzando a las preguntas porque te iba a preguntar cuál era tu anécdota favorita, porque mi anécdota favorita de tu libro es la que acabas de contar. La de que La del apareciste, payaso. la del payaso, pero alegrando a tu hijo y a sus compañeros. Sí, Me moló mucho por varias razones. Bueno, luego se puede racionalizar, como sí, todo, ¿no? Pero primero porque te define un poco a ti, ¿no? Por un lado el gracioso, pero por otro lado el ayudar a la gente, el enseñar, el solidario, una mezcla. Pero bueno, al final yo creo que fue por algo emocional, ¿no? La idea esa chula, imaginarte a ti, pues eso, en la clase de tu hijo y tu hijo pues seguro que estaría alucinando con 5 años y dice, mira, ese es mi padre. yo creo que también es mi favorita. Y luego, en segundo lugar, la de los billetes turcos, que también está muy cerca. Pero es mi favorita porque fue realmente muy entrañable porque, a ver, eran críos y crías de 5 años. No es fácil tener la atención. Yo creo que estuve unos 45 minutos o más. Y lo tuve su atención en la palma de mi mano todo el rato porque, a ver, yo ya siempre me adapto al público, entonces había que hacerlo dinámico, empezar con un cuento, no sé qué, luego en la mochila sacar objetos. Bueno, estaba como muy pensado. Y, y mi hijo, Adrián, pues él es de esas personas que al principio puede parecer más reservado o más tímido, pero es que necesita su tiempo. Y al principio, pues cuando iba a parvulario, pues era como un poco más reservado con los demás niños y niñas. Ahora está súper integrado, muy bien integrado. Y entonces me dijo la maestra que le fue muy bien esa charla, porque además contaba una historia
de una hermana y un hermano, que la hermana con 5 años aprendía a ir en bici un verano y el hermano de 3, pues ostras, quería, pero era muy pequeño y no le salía, pero a finales de verano, ya cuando en septiembre casi se acaba el verano, aprendió, ¿no? Y entonces iba en bicicleta sin ruedines y decía, ya sé, papá, ya sé. Y su padre le dice, sí, ya sabes, hijo. Y dice, ¿sabéis quién era ese niño? Y todos, no, hijo, era Adrián. Entonces, él hizo una sonrisa oreja a oreja y me dijo la maestra que eso es como que le reafirmó en clase el hecho de esa historia o que yo hubiera ido. Y entonces me alegra mucho pensar que de alguna manera igual le ayudó a integrarse un poco más. Pues seguramente, sí, sí. Y claro, tu anecdotario, tú sigues, me imagino, recopilando anécdotas, ¿no? ¿Cuántas anécdotas y metáforas tienes? Mira, yo, no sé, yo creo que tendré unas 40 o así. Hubo un tiempo que cada día me hice como un hábito, cada día de hacerme una anécdota, pero llegó un punto que ya apuntaba cosas por apuntar. Digo, ya solo apuntaré cuando realmente encuentre algo que realmente crea que es chulo. Pero bueno, al principio sí, es la vida, ¿no? O cosas, anécdotas que te han pasado y cada día tenía una, dos, que iba apuntando, ay, esto cuando estuve viviendo en Francia, esto de cuando estaba con una amiga china, con mil cosas, pero ¿cuántas tiene el tuyo, tu anecdotario? O sea, Pues ¿sabes un número o a lo mejor, no, no, como eres el porque mira, señor de las... sí, el señor de las historias. Mi hija con 7 8 años me bautizó como el señor de las historias. No lo sé porque en eso soy bastante caótico. Es decir, he intentado un sistema, intenté con Notion, pero es que Notion, yo no sé la gente por qué lo usa tanto. Es lentísimo, yo me desespero, de verdad. Es una cosa que me pongo muy nervioso. O sea, le he dado muchas oportunidades, pero al final digo, no, no puedo. Pero ahí con Notion hice historias propias, porque yo en el libro hablo de que pues, pueden ser historias propias tuyas, cercanas de alguien que te ha contado, pues, pareja, amigo, familiar, vecino, o lejanas, pues que he leído en un libro, he visto en las noticias. Bueno, hice esa categorización, un poco absurda, pero en Notion me hice esto y empecé a poner. Pero me cansé por esto, porque era como muy lento y entonces tiro de libreta. O sea, yo voy siempre con una libreta así tipo A6 y muchas veces las apunto en libreta, otras veces igual en el Google Keep, pero básicamente es eso. Entonces empecé como tú, como muy fuerte, cuando hice ese seminario que te dije en mayo de 2020 sobre storytelling información, poco antes dije, tío, voy a intentar predicar con un ejemplo y me propuse recopilar, atención, 3 historias al día. Entonces, eso lo aguanté no mucho y vi que era un poco, lo aguanté, bueno, algunas semanas, que aún tiene su mérito. Y luego ya dije, hostia, esto es demasiado. Entonces, estuve una historia al día y eso estuve bastantes meses. Y luego ya es verdad que me relajé y ahora es más lo que dices tú. Cuando algo me llama la atención, pum, la apunto. En mi libreta pongo una S de story y pongo tal. Cuando leo libros, cuando hay una historia que me mola, pongo una S ahí al lado y luego me hago un índice manual al principio y entonces hay una S y todas las páginas donde hay historias que me han llamado la atención. Entonces, normalmente, o yo me acuerdo el libro, si no voy al libro, digo, a ver qué historias hay aquí, pum, 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 repaso. Si tengo que hablar de creatividad, puedo consultar libros de creatividad y mirar historias y ya tengo. Pero muchas veces funciono por memoria asociativa, ¿no? ¿Qué historia puedo usar para hablar de creatividad? ¿Qué historia puedo usar para hablar de empatía? Esta pregunta me la hago con antelación y normalmente me acaba viniendo alguna. Yo creo que, bueno, lo dices en tu libro, pero yo creo que es cierto que una de las claves de explicar historias es crear intriga, ¿no? No darlo todo ya por hecho. Hay muchas fórmulas de crear intriga, básicamente no decir el resultado, lo que pasa al final, o también dices empezar la historia por la mitad, o justamente por el final, o por diferentes puntos. Y también creo que otra cosa que es clave que yo no lo había pensado, es la de crear imágenes, es decir, ser capaz que la otra persona se imagine lo que estás explicando. Y eso no se consigue con muchas palabras. De hecho, creo que es al revés, porque cuando una descripción muy larga en un libro, al final hay tanto detalle que al final te aburre, ¿no? Es como que no, ni tampoco demasiado pocas porque no activas el imaginario de esa persona. Sí, esto es muy importante. Esto tanto cuando cuentas historias como cuando haces humor en un monólogo, la concreción es muy importante. O sea, cuanto más genérico eres, menos efectividad suele tener. Si, bueno, pongo un ejemplo en el libro que fue de una invitada que se llama Natalia Gómez del Pozuelo, que también está especializada en temas de comunicación,
que decía, si tú dices un chico que estudiaba mates de instituto, pues te puedes imaginar un montón de chicos diferentes. Pero si tú dices un chico de 16 años que mide 1,90 m con su mochila morada, ostras, ahí ya puedes tú imaginarte un chaval grande con su que además dices que juega básquet, pues te puedes imaginar con la pelota en una mano, con la mochila morada en la otra, y tú le puedes poner si quieres la camiseta de los Lakers o de los Boston Celtics, pero ya te lo estás imaginando. De la otra manera, pues bueno, sí, puedes imaginar, pero no sé, no es lo mismo. Entonces, esto es muy importante. Cuando cuentas una historia, cuando haces humor, la gente tiene que ser capaz de visualizarlo. Y como dices tú muy bien, no te enrolles, sino simplemente da dos detallitos o cositas así para que, pum, puedan imprimir en sus mentes en 3D esas imágenes. Sí, esto es un poco también como las metáforas. Yo creo que las mejores metáforas precisamente son esas, las que te hacen visualizar, imaginar, ¿no? Es otra cosa que también hablas de en el libro, no tanto, pero también hablas de las metáforas. Y yo creo que las metáforas son igual de importantes o incluso más importantes que las historias. ¡No! ¿Por ¿Qué ha qué? dicho? ¡No, herejía! ¿Por qué? Porque las historias, si una buena historia no supera, no hay nada que lo supere, es cierto, pero llega un punto que la típica persona que está todo el rato explicando historias también cansa. No Vale, hablo pero por ti, ¿eh? No hablo eso por es un ti, mal por ahora uso. no. Pero, en cambio, las metáforas, al ser más cortitas, más rápidas, y enseguida te hacen visualizarlo, yo creo que es más difícil abusar de ellas y Yo, menos gente sabe utilizarlas. Puede ser que sea también por sesgo de escasez, pero menos mm, gente las utiliza y la gente que las utiliza, por ejemplo, Alberto Álvarez, para mí son clave porque es que enseguida te entiendes un concepto y tampoco explicas una historia que te estás 2 minutos explicando la historia y a lo mejor con esa metáfora, si sabes conseguir esa metáfora, en 15 segundos lo entiendes. sí, sí, a ver, que a mí las metáforas me encantan, o sea, pero yo no las pondría a la altura de las historias, pero bueno, no pasa nada. Y yo sí que me he llegado a cansar, de un exceso de metáforas, a veces leyendo tanto ficción como ensayo, mm, cuando el autor o la autora empieza pum, 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 y es como, o sea, tío, ya para, tío, ¿sabes? Como se hace pesado. A mí me pasa, ¿eh? Si alguien abusa mucho, me canso. A lo Y hay mejor también veces... porque esas metáforas no son buenas, me refiero, que son las típicas que utiliza todo el mundo. Porque hay No, no, veces... no son las típicas, no son las típicas, no son las típicas. No, no, eso también es importante. Hay que Ujú, rehuir de los clichés y eso tal. No, también. no son las típicas, pero es como, tío, es como que a veces digo, tío, te estás pasando de querer ser como demasiado literario, o sea, Ya. o al menos yo lo interpreto así. Pero al final creo que es como las historias, ¿no? Todo en abuso. Cuando abusas de una técnica y tienes solo una técnica, en tu caja de herramientas solo tienes un martillo y no tienes nada más, te acaba cansando. O Claro. me vas a decir ahora que nunca te has cansado de un libro o de lo que sea hablando de historias. Me cuesta más cansarme, pero claro, si veo que, si veo que es que hay poca chicha, pues igual sí. De hecho, hay algunos libros que... Yo sé que hay gente que le pasa, que tengo amigos que dicen, a mí cuando cuentan tanta historia, no, cuéntame la chicha. Pues yo digo, a mí me gusta la chicha con historias que bien, que aprenda la historia y que la relacione con el contenido. Las metáforas, en el libro lo digo, puedes usar una historia como metáfora. Y eso es muy potente. Porque, claro, uno puede pensar, a ver, estoy limitado en el número de historias, porque yo qué sé, tengo que hablar de liderazgo. Ostras, historias de liderazgo que me han pasado. Uy, no sé, igual puedo algún libro. Vale, pero si yo cuento una historia que me ha pasado con mis hijos, que tuve un conflicto, y esa historia puede servir de metáfora para hablar de liderazgo. Entonces, o si yo hablo de dos tíos cachas en el gym que están hablando de cómo lo hacen para ponerse más cachas, puedo hablar de estrategias, por ejemplo, para hacer marketing de tus servicios o productos, ¿no? O sea, la idea de mejorar, de que hay que buscar. Entonces, se te dispara el número de posibilidades. Lo único que tienes que hacer es encontrar ese nexo para que no sea con calzador, sino que puedes encontrar ese pegamento para unir esos dos temas dispares que además a la gente la sorprendes. Porque dices, esta charla no era de marketing, ¿qué hace hablándome de dos tíos cachas en el gym? O sea, tienes el momento de ese what the fuck con la gotita de sudor que atrapa la atención, pero que luego, ¡pum!, lo llevas a donde tú querías. Ujú. Sí, si eres un maestro y sabes hacerlo y explicar una buena historia y conectar sin llegar a abusar,
puede ser muchísimo mejor que sí, que el típico que no utiliza ni historias ni metáforas. Totalmente. Y también en el libro hablas de dar feedback. Aunque tú le dices dar por el feedback, ¿no? Ya desde que lo dijiste la primera vez se me quedó, que dices, venga, dame por el feedback. Pero, ¿Cómo se puede dar por el feedback o dar feedback? Venga. pero en el libro no creo que pusiera dar por el feedback, ¿eh? Pero bueno. No lo Am, sé, o alguna vez que hablé contigo. Yo sé que de ti creo que fue la primera persona que oí lo de dame sí, por el sí, feedback. yo lo aprendí de un amigo, Alberto Mayo. Em, Ah, a ya te ver, echas la culpa a otro. No, no. sí. No, no, lo dices tú mucho siempre. En el libro hablo de feedback, no me acuerdo. Bueno, yo hay una técnica que aprendí de Juan Daniel Sobrado que mencionaba antes, amigo, que era dar feedback con mimo. Con Ujú, mimo significa cosas que hay que mantener, por tanto te han gustado, cosas que incorporarías, cosas que modificarías, cosas que omitirías, ¿no? ujú, Entonces, es la técnica mimo. Entonces, sobre todo, céntrate en las cosas que te han gustado. Sé específico, específica, muy importante, porque yo doy cursos y normalmente en estos de comunicación o de humor les hago de preparar una presentación en grupo y luego hacemos una ronda de feedback constructivo, que una o dos personas y luego lo doy yo. Y les digo, por favor, concreción, porque si hay gente que dice, sí, me ha gustado mucho. Y luego te dice, pero en cambio esto no sé qué. Yo digo, a ver, di las cosas que te han gustado. ¿Por qué te han gustado? El inicio, más atrapado, el título, la historia esa tan buena, el meme que has usado, o sea, concreción. Y luego la idea del mismo es, empieza diciendo lo que te ha gustado, pero guárdate algo, porque luego si te fijas, las otras partes son de mejora, algo que añadirías, algo que cambiarías o modificarías y algo que quitarías. Y entonces guárdate algo positivo para acabar en positivo, con lo que haces un sándwich. Positivo, cosas a mejorar, positivo. muy bien. Y leyendo tu libro se nota que has leído mucho, muchísimo. Mm, entonces, Storyfulness, ¿de qué libros bebe? Bueno, bebe de 40 libros como mínimo y en realidad otros que no puse, pero que sí, que Que me han te servido. acordarías, pero que, ¿sabes? Sí. A ver, yo te voy a decir unos cuantos. Por ejemplo, a mí me encantan dos autores estadounidenses que son hermanos, que son Chip Heath y Dan Heath. Entonces, he leído 4 libros suyos, pero aquí en la bibliografía hay 3. Uno es Ideas que pegan, porque unas ideas sobreviven y otras mueren en el olvido. Buenísimo, uno de mis top 5 o top 3. O sea, yo creo que con ese libro me metí de lleno en esto de la comunicación y y aprendí muchísimo. Luego Ajá. cambia el chip, cómo afrontar Perdona, cambios. perdona, antes de ir a... ¿De qué va ese libro que dices que es top 3? Top 3 o top 5, es que a mí me marcó mucho. O sea, a ver, es de cómo realmente puedes hacer que una idea sea pegadiza. O sea, es eso, el subtítulo es porque algunas ideas mueren o no, porque algunas ideas sobreviven y otras caen en el olvido. Entonces te dice varias cosas, ¿no? Una idea tiene que ser simple, inesperada, concreta, creíble, tiene que tener emoción e historia. Y en inglés forma las siglas de success. Bueno, success sin 2 S al final, que significa éxito. Ujú, Entonces, es un libro que tiene muy buenas historias, por tanto, predican con el ejemplo, con todo lo que dicen, y me gusta su estilo, me gusta cómo combinan el storytelling con los estudios científicos, con toques de humor. Entonces, Ideas que pegan es muy bueno. Luego cambia el chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles, muy bueno también, de cómo a veces necesitamos tomar decisiones. No, tomar decisiones es otro. Esto, cuando tienes algo que hay que cambiar, pues cómo lo haces, cómo ayudas a la gente a que vaya para un sitio y no para otro. Y luego momentos ¿Cómo lo mágicos. haces? Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, fíjate en lo que funciona, la gente tiende a fijarse en los problemas, cuando en realidad puedes fijarte en las soluciones de cómo se ha resuelto ese problema, a veces dentro de tu misma organización. Entonces, los éxitos marcan el camino, la gente, y pone una historia muy buena de la malnutrición en Vietnam en los 90, que había un montón de informes que decían esto es por la pobreza, por el problema de riego de agua de boca, no sé qué, y decía todo esto era TBU, True but Useless, ¿no? ¿Verdad? Pero era inútil, no arreglaba el problema, ¿sabes? O Ok. sea, entonces Jerry Sterling de la ONG Save the Children fue allí con un grupo de gente para intentar a ver cómo podían solucionar esto y el gobierno les dijo, tenéis 6 meses y no vais para vuestra casa, que yo pensé, joder, tío, vienen a ayudar y tú ya les estás aquí metiendo presión. Igual era para que se espabilaran.
Y entonces lo que hicieron Jerry Sterling y más gente es ir por aldeas y empezar a hablar con la gente. Jerry Sterling era mucho de escuchar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, 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 escuchar. Y entonces se dio cuenta de que en todas las aldeas había un porcentaje pequeñito de niños y niñas que no estaban malnutridos. Entonces lo que hacía era ir a hablar con las madres de esas criaturas. Entonces descubrió que hacían unas pequeñas cosas que estaban al alcance de las demás madres y que hacían que no estuvieran malnutridos. Me acuerdo de que iban al río y que cogían unos pequeños crustáceos, eso era una fuente de proteína, y que a veces las otras madres les daban solo 2 comidas al día y ellas la misma cantidad la repartían, no sé si en 3 o 4. Bueno, cosas así. Entonces montaron en la aldea un mega taller donde las propias madres enseñaron a las otras madres lo que hacían. Con esto lograron reducir al cabo de no sé cuánto tiempo la malnutrición en Vietnam. Entonces, es eso, ¿no? Los expertos y expertas estaban ahí haciendo informes. El problema, el problema, el problema. Cuando dices, tío, a veces hay casos de éxito, vea por esos casos de éxito, habla con ellos, escúchales y seguramente a lo mejor puedes replicarlo. Pues, por ejemplo, esa idea. Y luego hay muchas otras que ahora no me acuerdo porque leí hace mucho y ahora no te sabría decir. Este es brutal. Y luego momentos mágicos, que ahora no me acuerdo el subtítulo, que en inglés es The Power of Moments, que mola mucho. Y es ahí habla de la regla pico final, de cómo la gente tiende a recordar los momentos álgidos, ya sea por experiencias muy buenas o muy malas, y el final, cosas así. Entonces, Cuando una está película, genial. ¿no? Por ejemplo, cuando una película al final es bueno o malo, Sí, cambia muchísimo. Una peli buena. Yo a veces he visto una peli de 2 horas y media, pero el final es malo. Y entonces yo mismo, para evitarme ese sesgo del efecto pico, digo, a ver, Adrián, ¿has disfrutado toda la película un montón? Sí. Los últimos 10 minutos no tanto. Entonces, a lo mejor le hubiera dado, yo qué sé, un 8 a esa peli, pero el final, como te queda, dices, ay, le doy un 6,5. Y en verdad, si lo ponderaras y miraras en minutos, ¿sabes? A lo sí, mejor sí. le puedes bajar a un 7,5, pero no le puedes bajar a un 6. Y en cambio, otras películas que toda la peli estás ahí, bueno, ¿cuándo acaba? Y el final es divertido, lo que sea, y dices, wow, ¿no? Sí, Y, sí, sí, lo arregla y te sube la... Sí, sí, y esto, por ejemplo, cuando va un niño o una niña al pediatra y le pone una vacuna, tienes un, bueno, no sé si sería un pico o un valle, ¿no? Porque es una experiencia mala, le pincha, le duele, pero luego le dan una piruleta, una pegatina, un tatú. Con lo que fíjate que se aplica en cosas tan cotidianas como esas. Eso lo comento en el libro, que es una idea que le escuché tanto a Daniel Kahneman como a Yuval Noah Harari. La idea de que está el yo de la experiencia y el yo narrativo. El yo de la experiencia es el del la presente, memoria. ahora mismo, en estos 3 segundos más o menos de margen, y el yo del narrativo es el de la memoria, que es el que construye relatos. Entonces, ese es el que se sesga, por ejemplo, por los finales, ¿no? Entonces, si tú sabes esto, cuida un montón los finales de tu podcast, de tu presentación, de tu charla, de tu libro. O sea, cuídalo porque eso va a dejar un sabor de boca mejor o peor. Y la gente no tiende a cuidar los finales. Por ejemplo, en las charlas o en los, en los libros quizás mejor, pero en las charlas muchas veces, bueno, y eso es todo gracias. Y es como, tío, no sé, di una cita inspiradora, cuenta una historia conmovedora o una reflexión que me ponga la piel de gallina, ¿sabes? O sea, acaba un poco arriba. ¿Y algún otro libro que digas que te ayudó? Bueno, sí, a ver, es que tengo muchos aquí. O sea, hay un libro a mí que me marcó mucho que se llama Beyond Bullet Points, más allá de las listas de texto, de Cliff Atkinson. Ujú. Lo leí en 2008, creo, y allí descubrí súper bien, porque lo explica súper bien, cómo usar una estructura narrativa cuando, por ejemplo, haces una presentación o, bueno, y lo puedes aplicar a otras cosas, que es básicamente, puedes hablar de cualquier tema, derecho, informática, medio ambiente, me da igual, que lo que haces es usar la estructura de una historia. Y entonces si encima haces que esa historia, esa estructura protagonista es tu audiencia, pues ya es el no va más. Entonces esto yo lo explico desde hace muchos años en mis cursos y es brutal. Y de hecho hay un libro que está genial que se llama Story Brand, que es básicamente el viaje del héroe, que tiene 12 pasos, simplificado en 7, que es otra estructura narrativa pues para vender tus servicios o productos. Pues está genial, es una idea parecida. Ujú. Ese, luego los libros de Harari, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, los tres los he usado para este libro. Luego algún libro como de crianza, crianza incondicional de Alficón, alguna cita que pongo ahí.
o Los 5 puntos mágicos de Juan Tamariz, que es un libro de teoría mágica, que yo había hecho magia cuando iba al instituto, pues ahí menciono alguna cosa de ese libro. Cómo orquestar una comedia de John Borhaus, que es un autor que me gusta mucho, que te enseña básicamente temas de comedia y humor. O Pero sea, hay ¿cómo como un poco, utilizaste el de Tamariz? pues creo que es cuando estás contando la historia, el tema de la mirada, creo que lo de los hilos, que no sé si lo cuento en el libro, que Tamariz decía que te salen unos hilos imaginarios de tus ojos a las personas a las que miras, cuando estás mirándolas están totalmente tensos y Ajá. cuando dejas de mirarlas se van destensando poco a poco. No sé si lo comento ahí en el libro. No me O si acuerdo no ahora. comentaba alguna otra cosa de ese libro de cómo hacer la puesta en escena. Y luego, por ejemplo, otro libro, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El poder del inconsciente, del psicólogo estadounidense John Barr, pues ahí también cito algunos estudios y cosas así. O sea, hay ¿Por qué un montón. hacemos lo que hacemos, Carles? Pues no sé, porque según Sergio Parra, el mundo es totalmente determinista, o sea Ya, que... pero te has ido del libro. Te has ido del libro, de qué va ese libro. Porque Porque hacemos lo que hacemos, habla del inconsciente, de que sí. muchas de las cosas que hacemos no las hacemos conscientemente, sino de cosas que nos han en inglés se llama priming, que aquí se diría que nos han condicionado o preparado. Las metas nos condicionan un montón. Tú te marcas una meta y luego tu sistema de ascendente de activación reticular pues va a filtrar todas las cosas que sean para lograr esa meta. Y la mayoría de estas cosas pasan a nivel inconsciente. Ok. Me gustó mucho ese libro. Y también en el libro hablas de que no sabías que habían libros que recopilaban anécdotas directamente. Y Sí, que casi 40 libros, encontraste casi 40 libros que eran solo de anécdotas. O sea, lo curioso es que antes de que me preguntes cuál es mi favorito, es que no me compré ninguno. Porque me estuve mirando algunos con el Kindle, eso que tienes de leer una muestra, y era como, no me acaban de convencer". ok. Pero me sorprendió el hecho de que hubiera tantos libros de anecdotario, eso es lo que me sorprendió. Y buscando ese tipo de libros, encontré uno que de hecho cito en la biografía, que es el ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman. Que bueno, que no sé por qué encontré en la web de la editorial de anécdotas, pues este libro, como me gustan los pájaros, pues es un libro maravilloso que disfruté un montón. Y que no sé por qué cito en algún momento en el libro Storyful. Vale. Pero ¿qué anécdotas se explican en ese? ¿De pájaros? Sí, claro, es que los pájaros son mucho más inteligentes de lo que creemos, porque de hecho hay muchas expresiones que, pues, eres un patoso o un cabeza de chorlito. Hay muchas expresiones despectivas que son con pájaros, especies de pájaros. Y se ha visto que son inteligentes, sociales, que engañan, que engatusan, que embaucan, que vamos, un montón de cosas. O sea, y ese libro lo explica muy bien. Ujú. Es que, mira, ahora me ha acabado un libro que se llama Una selva de sinapsis, de Ignacio Crespo, y ahí en ese libro, por ese libro me he dado cuenta de que nos parecemos mucho más a los animales en muchas cosas de las que pensamos. No somos tan distintos ni en cómo funciona el cerebro, en muchas cosas. Sí. Ujú. Mm, ¿Y vas a escribir algún otro libro? ¿Tienes en mente? Sí, voy a escribir más libros, amigo. Después de tener muchos bloqueos y tonterías, ¿Estás en ello? estoy un poco en modo semivacaciones. No, la respuesta es no. O sea, ahora mismo no. Pero, por ejemplo, yo, ¿sabes qué pasa? Que a veces escribir un libro es como una cosa, ¡guau!, da mucho respeto, ¿no? Sí. Porque el libro queda ahí plasmado para siempre y entonces, si está mal hecho, lo verá la gente, ¿no? Siempre que coja el libro, no es como las palabras que se las lleva el viento, ¿no? No lo he Bueno, dicho, claro. perdona, Carles, no lo he dicho, pero tu libro, Storyfulness, que es autoeditado, es una pasada lo bien corregido que está. Para mí, de todos los libros que he leído, autoeditados, para mí sería el que está mejor autoeditado. O sea, en ese sentido, no quería dejar de decirlo porque Chapó me gustó mucho. Si hubieras puesto ahí una editorial Carles, No, y te pero inventas un apellido, ¿sabes? Carles Hit, y dices, "Oh, pues te lo creerías, que hay una editorial pero detrás". bueno, te lo agradezco un montón, muchas gracias, Adrián. Pero yo contraté una agencia de servicios editoriales y les pagué un dinero para que una editora me hiciera la edición, luego una correctora hiciera corrección, un maquetador la maquetación. O sea que
que no es que yo lo haya hecho yo solo, sino que Sí, pero hay una perdona, ¿eh? editorial, pero no es Pero una que editorial. mucha gente que se autoedita hace eso también, ¿eh? Ya, 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 ya. O sea, Ya. encontraste buenos profesionales. En, Sí, en sí, sí, todo sí. caso diríamos, porque te lo digo, muchos que autoeditan también hacen eso, ¿eh? No, no solo 100% ellos. Sí, mira, se llaman Coolbooks, CULBUKS, son de Sevilla y son muy majos. O sea que, entonces, sí. ¿Y qué me has preguntado antes de eso? ¿Qué te he preguntado? Yo también me he perdido. Ah, lo de No, los lo del libros, lo del libro. libro. Sí, que si vas a Sí, escribir algún otro vale. libro y No, tú es dices que que... como escribir un libro es como, es como muy grande. Entonces ahora digo, mira, Carlas, uno de los libros que cito en la bibliografía y que menciono en el libro es The Message of You, ¿vale? Que te puedo leer el subtítulo que es muy flipado. Es que estos yankees son muy flipados. A ver, The Message of You, How to Turn Your Life Story into Money Making Career. O sea, el mensaje sobre ti, cómo convertir tu historia de vida en una carrera que hace dinero. O sea, son súper flipados. Se llama Judy Americano, ¿no? Carter, súper americano. Se llama Judy Carter. Judy Carter había sido monologuista de humor muchos años y ahora se dedica a temas de hablar en público, mentora, da charlas y tal. Y este libro me gustó mucho, lo leí 2 veces porque me ayudó un poco a ver mi método, qué es lo que yo usaba para comunicar, etcétera. Entonces, una cosa que te dice que pongo en el libro es que tu mejor discurso ya lo has dado. Y dices, lo has dado cuando hablabas con tu hermana sobre no sé qué, cuando ayudabas a no sé quién a hacer esto, cuando hacías una reunión con no sé cuántos. O sea, muchas de las cosas las escribimos en el aire, es decir, ¿me entiendes? Y yo, por ejemplo, doy cursos muy variados y lo que pensaba es, ostras, estoy dando varios cursos, comunicación efectiva en el aula, enseñar y divulgar con humor, la fuerza de los hábitos. Estos cursos que he hecho varias ediciones, cada curso puede ser un libro. Mm. Y además, ya ahora no quiero hacer un libro de 300 páginas como Storyfulness, pues yo qué sé, entre 100 y 150, porque además la gente está muy saturada. ¿Sabes? Entonces, hay una herramienta que se llama Whisper de OpenAI, los mismos de ChatGPT, pero que es de código abierto y es gratuita. Es verdad que no es el típico programa de Windows siguiente siguen instalar, o sea, es por línea de comandos y según quién, pero si tú vas a YouTube y tienes ganas, lo haces. Y el Whisper este transcribe audio, pero muy bien, Adrián, o sea, es increíble y es gratis. Y el otro día transcribí un curso que tengo yo en catalán que se llama La fuerza de los hábitos, que son 4 horas. Yo lo tengo transcrito, evidentemente ahora hay que repasar cosillas, pero eso ya es un borrador de un manuscrito, un borrador así, si quiere, muy guarro. Pero son 4 horas de texto que luego yo pues ya repasaré, corregiré o a lo mejor diré, va, esto me enrollo, esto lo quito y ahora lo... Pero, ¿sabes? Con lo que mi idea es de cursos que voy dando y que gustan y que voy puliendo, pues ir sacando libros que no sean tan extensos. Yo intenté instalar Whisper y hacerlo funcionar y yo no fui capaz. Tendré que algún día que volver a... Yo no he estudiado informática, lo siento. Pues está genial, de verdad, ¿eh? Además es multidioma, además puedes decirle que si, por ejemplo, un audio tuyo que está de uno de tus episodios, y le puedes decir que te lo transcriba al catalán, o al euskera, o al inglés. O sea, una pasada. Y ahora quería preguntarte, ¿cómo lees Carles Caño? Pues mira, la M con la A, la M con... Perdona, La perdona. M con la I, con la E, vete a la mierda. No, mira, a ver, yo leo normalmente antes de acostarme y luego también leo a veces en el sofá o cuando voy en transporte público. Y lo que hago es siempre leo mucho ensayo, mucha no ficción, aunque he vuelto también a la novela porque cuando me iba a acostar y me leía según qué libros, tú imagínate leerte Kahneman antes de acostarte, es como que no, tío, o sea, algo más Bueno, tranquilo. va genial para dormirte. Pero es como algo más Que tranquilo. dura 3 años, pero va genial para dormirse. Exacto, pero ahora ya, antes de acostarme, normalmente o leo una novela o algún libro de estos que es ensayo, pero que se lee muy fácil y que es como muy sencillo, ¿no? Y hay una poca gente que consigue leer libros a Kahneman y eso antes de dormirse, también porque es el único momento del día que pueden leer y lo Sí, leen. Algunos invitados lo dicen, y claro, pero yo digo, "Uf, ya, es ya. durillo, ¿eh?". Pero claro, coste de oportunidad, o lo leen ahí o no lo leen. Yo soy de ese 93% que no se terminó pensar rápido, pensar despacio. Siempre pienso que me gustaría terminarlo. Lo tengo en inglés, además. Ah, te pusiste más duro aún. Pero bueno, entonces, yo lo que hago es cuando leo no ficción, tengo un marcador de estos fosforito que yo llamo, y pues yo voy subrayando. Y Ujú. ¿sabes el que escribió el sutil arte de que casi todo te importa una mierda? Que se Mark llama Manson, Mark Manson. hicimos podcast Yo a aquí. este tío lo Ujú. admiro bastante, he visto varios vídeos de su canal de YouTube, me gusta,
Pero había uno que decía cómo leer mucho y te decía que no subrayes. Y ahí disiento Te totalmente decía con que todas leer las... con el dedo. Daba algunos Sí, consejos que para mí eran muy... Algunos estaban bien, como es que justo el otro día hizo un hilo en Twitter. Uno de los consejos era leer varios libros a la vez y dije, chapo, ole, pero otro era leer con el dedo. Digo, uff, qué agobio y no sé qué más. Y con eso vas a leer. Ya, sí, pero eso es verdad, ¿eh? no te Eso es verdad. estreses. Sí, No, vale. ya lo sé. Pero Está a muy ver, bien, pero por otro lado dices, te vas a estresar. yo me compré un curso de lectura rápida, Sí. 200 pavos. Soy especialista en O sea, comprarme tú te has cursos. comprado un curso de lectura rápida y te he Sí, invitado yo aquí. Y pero no lo he hecho, no lo he hecho. Ah, vale, y el mío sí que lo has hecho. Vale, ok. No lo he hecho Vuelves porque al ring. Porque llegué a la conclusión de que leer rápidamente es como comerte caviar iraní a cucharadas, ¿no? No, hay que saborearlo el caviar iraní, ¿sabes? O sea, te Claro. pones un poquito y tal. Entonces, a mí me gusta, no me gusta leer en plan, yo sé algunas técnicas de esto que vas leyendo como por partes, pero Sí, no, me agobia. sí. Entonces, a lo que iba, yo subrayo mucho y no solo subrayo, sino que a veces incluso con un pilot apunto cositas ahí al margen y normalmente me hago un índice yo manual. A veces me pongo una exclamación al lado de un subrayado cuando digo esto es muy bueno, o una S de story, o una M de metáfora. Tengo como mi propia codificación, Ujú, ¿no? O una B de book que cita, o un ojito de esto lo tengo que comprobar porque es una web. Entonces yo me hago muchas veces mientras estoy leyendo, pues la S, vale, pongo una S en la página 94, pues voy al principio S94. ujú, Entonces, de esa manera me queda un índice con lo que más me ha llamado la atención del libro. Y ahí, esto me fue genial a la hora de escribir Storyfulness porque había unos libros que decía, estos sí que tengo que sacar jugo. Entonces, luego hago lo que digo, procesar un libro. No lo hago siempre, que es repasar los subrayados o mirar las cosas de exclamación, que era lo más importante para mí, mirar las historias. A veces lo paso en un Word o no. Pero yo soy mucho de los libros sin piedad subrayar, escribir, doblarle la esquinica, o sea, hay que sacarle jugo al libro como sea, ¿sabes? Y luego lo que he probado últimamente es hacer, que esto lo aprendí de Alex and Books, este tío que tiene tantos seguidores en Twitter de Estados ujú, Unidos, que es que en vez de hacerte este índice que yo son páginas y ya está, es que te pones la página, por ejemplo, el 94, y pones la historia de cómo no sé qué, no sé cuántos, o 124, el concepto de no sé qué, no sé cuántos. O sea, ya es un índice mejor para saber, de la otra manera tienes que mirarlo todo y de esta manera es como, sí, yo quería hablar de eso, ¿no? Los retrasos en los sistemas complejos, pues esto estaba aquí y lo ves más rápidamente. ujú. Sí, el chico este yo... algunas cosas me gustan de él y otras no, porque también es muy americano. Los Sí, americanos sí, tienen sí. a veces tienen cosas y hay algunos libros que recomienda, digo, uff, Ya. demasiado americanos, demasiado Sí. flipados. Pero tiene algunas cosillas que sí que están guays, como lo que has dicho tú. Mm, es ir pillando lo que te interesa. Al final, creo que con todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene su fórmula y su forma de ver la vida y de todo. Entonces, todo el mundo puedes pillarle cosas buenas, malas, no caer en ad hominem y decir todo es Ya. bueno, todo es No, no, malo. no, no. Ujú. Pero luego yo había leído audiolibros ¿Habías leído y, audiolibros? bueno, sí, bueno, es igual, ya me entiendes. Y durante una época, pero he vuelto al papel y había tenido Kindle y había leído mucho en Kindle. He vuelto al papel, el papel es lo mejor, es fantabuloso, me encanta tocarlo, leerlo, o sea, pero es verdad que a veces en Kindle por lo que sea, porque lo quiero ya, porque está más barato o porque no está en papel o yo qué sé. Sí. Y a veces leo en Kindle y claro, es muy práctico subrayar y notas no añado porque es un poco peñazo. Pero luego lo guay es que te lo pasas, ya lo sabes, a un documento y tienes ahí todas las notas. Pero como dices tú en tu curso, no es lo mismo. No es lo mismo procesar un libro que yo voy mirando, voy anotando, que imprimírmelo y claro, me lo tengo que volver a leer y normalmente digo, ostras, esto es verdad y esto es verdad. Mm. ¿No? Es como que no lo recuerdas tanto y Más tienes fácil ahí. algo, menos se te queda, Sí, básicamente. pero bueno, luego lo imprimo y lo subrayo y tal, y hago Pues, anotaciones sobre el ujú, papel. ujú. Y eso el 1% de la gente lo hará. O sea, que lo pasan de Kindle a Word o lo que sea, el 1% lo imprimirán y lo volverán a mirar. Nosotros solo cuando no te acuerdas de algo lo vuelves a consultar, pero no se te queda ahí. Sí. Y al no quedarse ahí, luego no puedes conectarlo con otras ideas, ¿no? Mm, Y al final lo bueno es conectar ideas de diferentes libros y mm. diferentes temáticas. Exacto. Mira, y a veces el Kindle no necesariamente imprimo los subrayados y anotaciones, sino que voy a la aplicación en Windows de Kindle y entonces yo me acuerdo que ahí hay alguna cosa y hago buscar. Y esto me va muy bien. Y cuando no tengo el libro en Kindle, me voy a Google Books Ujú. y allí hay libros que tienes una previsualización.
Y entonces a veces yo me acuerdo y busco por palabra y tal y encuentro esa parte que quería citar y me es más práctico hacerlo así, que a lo mejor en el libro esa parte no la subrayé, pero yo me Claro. acordaba que estaba. Sí, esa es la parte mala. Sí, sí, si quieres buscar algo. Pero te quería decir una cosa, me has decepcionado, Carlas, porque llevamos más de una hora y no has dicho, sí que has dicho fantabuloso, aunque lo acabas de decir ahora sonando la campana, tu palabra favorita, pero no has dicho otra porque estás en un podcast de libros para flipaos y no lo has dicho. Ah, Maralibroso. No, libros para flipaos, que a ti te Ah, encantan los libros para flipaos, sí, siempre lo estás perdón. diciendo. Libros para Cuando entraste flipados, en el esto. grupo de Telegram dices, a Sí, mí es que sí. ellos me encantan los libros para flipaos. Sí, esto sale de un podcast que hacíamos con unos colegas y alguien dijo que estos libros que nos gustan a ti y a mí, de desarrollo personal, emprender, de cosas de, yo qué sé, educación financiera y bueno, pues Sí, libros de flipados. Sí, me gusta llamarle así porque también es quitarle. Se aprende mucho muchas veces, pero también hay algunos que patinan un poco sí. o yo qué sé, ¿sabes? Sesgo de Que hay que. supervivencia y Sí, sí, de sí, sí. flipaos y si son americanos ni te cuento. Sí, 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 sí. sí, sí, está claro. Mira, ahora quería irme ya a las preguntas clásicas. La primera, un libro que te marcó en la infancia. Pues te voy a decir básicamente Mortadelo y Filemón. Mira, no me sorprende, ¿eh? Porque, buah, yo Ibáñez, que ha fallecido recientemente, qué lástima, buah, me encantaba Mortadelo y Filemón. Luego otras cosas, pues Rompetechos me gustaba mucho también. Y luego leía, no me gustaban tanto, pero claro, también leía El botón de Sacarino o Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio, pero Mortadelo y Filemón eran mis favoritos. Y anda que no leí yo cómics y superhumor de Mortadelo y Filemón. Y como tenía mucho humor, me encantaban, me encantaban. Y yo creo que cuando iba al cole, no te sabría decir qué edad, pero igual con 6 7 años ya estaba devorando Mortadelos y Filemones. O sea, y yo creo que igual eso contribuyó a establecer un hábito de lectura, mira qué te digo. Ujú. Pensaba que ibas a decir que eso Sé te que no ayudó queda, a hacer ¿qué? humor, a hacer tal, y Ah, digo, no, no, eso venía de fábrica. no, 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 no. Pero sé que no queda muy glamuroso decir Mortadelo y Filemón, pero es la No es verdad. el primero que lo dice, es un Sí, sí, clásico. O sea sí, que. sí, Y también lo impactante es el monopolio que tenía, ¿no? Ibáñez, con todos estos que has dicho. O sí, sea, sí. que todo el Y mundo. lo prolífico que fue este hombre, Claro, o sea, es exacto. que es Y increíble. las dos cosas. Prolífico y Sí, a, sí. y a la vez que era todo era suyo, ¿sabes? Todo para mí, todo para mí. Sí, sí. Mm, entonces también te quiero preguntar, ¿o el libro que más has regalado, aparte del tuyo, porque sé que el tuyo te encanta Sí, con regalarlo? diferencia, el mío lo he regalado al que más. Es que yo no suelo regalar el mismo libro porque como leo mucho, Mm, pues pasa igual, pero entonces seguro que hay alguno que la regala un poquito más. mm, es que creo que no, es que voy cambiando mucho. O sea, cuando leí el Ideas que pegan, quería regalarle Ideas que pegan a todo el mundo, pero Claro. de hecho la primera traducción, porque hay mucha gente que no lee en inglés, yo lo leí en inglés, Made to Stick, y la primera traducción era muy mala. Muy mala. Entonces solo se lo compré a mi padre porque dije, "Buah, esto es un rollo". Y luego al cabo de un tiempo sacaron con otra editorial, que entonces el título era mejor y todo estaba. Pero luego el elemento de Ken Robinson creo que lo regalé igual. Y ahora el último que regalé es Prohibido Nacer, Memorias de Racismo, Rabia y Risa de Trevor Noah. Y este creo que lo voy a regalar bastante. Esto Ujú. es una autobiografía del humorista surafricano Trevor Noah que triunfó en Estados Unidos Que triunfa, con, que es presentador, sí, sí, sí. bueno, ahora dejó el Daily Show este, pero vamos, que ya está el tío ahí, ha hecho varios especiales de Netflix y este, por ejemplo, creo que lo voy a regalar bastante. Ese es muy chulo. Mm. Es muy curioso, ¿no? Como, claro, al tener un padre blanco y una madre negra, no podían ir en el mismo trozo de la calle, tenían que ir por los dos lados, las dos partes de la calle, no podían ir juntos directamente, claro, Sí, porque porque nació él en el era apartheid como, y es que está, por eso se llama prohibido nacer, ¿no? sí, Porque sí, él porque estaba estaba prohibido prohibido él no que podía nacer tuvieran. porque, claro, era de dos razas, ¿no? Claro, que sus Ujú, padres. mm. Está muy bien porque además él usa muy bien las historias, usa muy bien el humor y también es durillo, ¿eh? Tiene una parte dura, no diremos, pero ostras, Mm, te deja tocado, ¿eh? O Pero sea, yo no diría, para mí no diría que sería hombre, el un final, amigo, libro lo que. muy duro. Sí, sí, tiene una parte,
pero para mí no tengo un recuerdo ahí como un libro súper duro. En general, sí que tiene No, una parte, pero no es no es como una educación de Tara Westover, que es una autobiografía que ahí dice, joder, está súper bien escrita, pero vas sufriendo todo el de lo rato. que No, cuenta. está casi en pocos ratos. Pues aquí hay como que mucho humor, mucha historia, y el tío se tomaba la vida con una actitud admirable por el percal que tenía, pero hay una historia que ocurre dentro de su familia bueno, que ostras, no te deja indiferente. Pero bueno, pero es verdad que no es todo el libro, ¿sabes? Mm. ¿Un libro que regalarías a tu peor enemigo? ¿A ti qué libro te regalaría? Pues... El tuyo, me regalaste el tuyo, o sea Ya, que ya, ya ya. está. No, mira, hay un libro que regalaría que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Pues entonces, Qué mala si es leche. si es mi enemigo, deja de ser tú, entonces ya igual ya deja de ser mi enemigo. ¿Y el libro está bien o...? No, porque luego que me vas a preguntar un libro que no me puede acabar, pues deja de ser tú de Joe Dispenza. 2 por 1, ya con esa. Es un libro que me recomendó Jax, y, y que yo me fío mucho de su criterio, pero ostras, este me costó, porque en teoría habla de la meditación y cómo te puede cambiar y tal, pero uff, se me hacía pesadete cómo estaba escrito, tenía unas partes un poco magufas, con unos estudios que me parecían un poco surrealistas, de que alguien con una probeta de ADN solo pensando no sé qué cambiaba el ADN, y yo, ¿esto qué es, tío? O No. unas cosas de que citaba otro estudio de que una cosa que había pasado en los 90, en el 2000 dijeron, pensad que sobre esto lo que pasó y que influyó en los y yo dije, ¿esto qué es, tío? Me parece como muy magufo. Y al final la parte que igual más me interesaba, que era la meditación y cómo aplicar, y es que ya no podía. O sea, llevaba eso que leí 200 páginas, pero dije, no puedo más. Y esto es curioso porque igual hay gente que le encantará, Sí, eso pero... va como va. Pero, ¿sabes que creo que me recomendó un libro que tampoco me gustó? O sea, Ah, mira. o sea, que no es cosa solo tuya. No, pero él me ha recomendado muchos otros que Que están sí, súper sí, es bien. un crack. Y también te quería preguntar, pues, algún libro favorito que no hayas comentado aún, que no haya salido, a lo o alguna novela, algún Pues libro bueno, distinto. de no ficción, repito, leed a los hermanos Heath, por favor, tienen 4 libros. De divulgación, pues por ejemplo, uno que me gustó mucho se llama El Instante Mágico, los 10 descubrimientos asombrosos que cambiaron la historia de la ciencia. Pues eso, te explica pues cosas de, yo qué sé, temas de electricidad, temas de la relatividad o del tema cuántico, entonces, pero lo hace usando magistralmente el storytelling. Entonces, ¿Y pues son es como... fáciles? ¿O es como 6 Bueno, piezas fáciles de Feynman, que es no, un no, timo el no, título? no, este no lo he leído, pero en general es verdad que a mí me gusta mucho la ciencia y ya tengo ciertos conocimientos, entonces igual para otro que no está tan puesto, Ya. pero a mí solo me perdí un poco con el bosón de Higgs, que ahí me perdí un pelín, pero fue lo único. Pero aparte del bosón de Higgs, con el resto todo muy bien. Luego, un ensayo muy breve que es muy bueno, La risa caníbal, humor, pensamiento cínico y poder, de Andrés Barba. Me parece que está escrito súper bien y que tiene unas reflexiones súper potentes. Y de biografía, una que he leído este año, que es que de verdad estaba disfrutando tanto, y eso que creo que tiene 500 páginas, pero yo igual llevaba 200 y pensaba, ay, de aquí 300 se acaba, ¿no? Terry Pratchett, Una vida con notas al pie. Ok. Yo es que soy muy fan de Terry Pratchett, es el autor de ficción que más he leído, igual he leído 20 libros suyos, y me gusta mucho, era un tío muy inteligente, con mucho sentido del humor. Él escribía como fantasía, pero es como que en un mundo imaginado, en una ciudad que se llama Ankh-Morpork, pero que es como si fuera para mí Londres del siglo XVI, ¿no? Bueno, con algunas excepciones. Y él hace sátira, o sea, él te cuenta cosas sobre la condición humana en otro mundo, en otra época, pero está reflejando la condición humana muy bien y con un sentido del humor y a veces un acierto. Entonces, esta biografía me encantó conocer el autor, que al principio pues curraba de cosas más aburridas, cómo lo compaginaba, cómo se convirtió en autor célebre. Es que disfruté tanto, lo escribió el que era su asistente personal, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo ha escrito muy bien y además muy parecido a Pratchett y con mucho sentido del humor, poniendo un montón de notas al pie, que era una cosa que hacía Pratchett, se le iba la olla. Entonces, me ha encantado, de verdad. O sea, de momento mi biografía favorita. Y Ujú. luego de ficción, pues mira, uno que me he leído por tercera vez, Noche de Guardia, de Terry Pratchett, precisamente.
y Proyecto Hail Mary de Andy Weir, que es una novela de ciencia ficción que te tiene que molar la ciencia ficción y la ciencia, hay que decirlo. Pero que son 600 páginas, creo, o 500 y pico. Me lo leí en 2 días o en un día, porque era verano y ¡buah! Lo devoré, porque es brutal la trama, es brutal los personajes, hay sentido del humor, la parte de ciencia, increíble. Pero eso hace mucho, o ya siendo padre. Porque, papá, Eh, papá, y tú déjame, niño. Que... No, verano pasado, pues cuando podía, pues si me levantaba antes leía, antes de acostarme, a la hora de la siesta que los niños están mirando dibujos, yo qué sé. Cualquier rato que podía, íbamos a la piscina, pues los niños en el agua y yo leyendo a Andy ¡Que Weir. me ahogo, papá, papá! Vale, vale. Pues muy bien, Carles. Antes de despedirnos, quería preguntarte quién te gustaría que viniera al podcast. Pues mira, voy a proponer a Jacobo Feijó, que es un escritor, es un coach narrativo y también hace formación. Jacobo Feijó es gallego, por el apellido ya se ve, pero vive en Madrid hace mucho tiempo y escribe mucho, sobre todo, ha publicado muchos libros, no sé si ha publicado 50 libros, y ha publicado sobre todo literatura infantil y juvenil, ficción, y además el tío llega a un punto que ha escrito tanto que puede escribir un libro de estos en muy poco tiempo y que tienen éxito y se venden. También ha escrito, es el tío que conozco que más sabe de storytelling, es una pasada. Y es un tío majísimo, simpático, humilde, que lee un montón, lee mucho, mucho, mucho. Y yo estoy en un canal de Telegram que se llama Diseño Narrativo y aparte le conozco y tenemos contacto y él va poniendo por ahí, este libro está muy bien y dices, hostia, no para de leer este hombre, o sea, yo lo recomiendo, yo creo que vais a tener mucha sintonía, va a sacar un montón de libros y él tiene libros tiene un libro que se llama Diseño Narrativo, publicado por Anaya, es que tiene libros de gamificación, o sea, tiene como ensayos, pero sobre todo publica mucho literatura infantil y juvenil. Y es un pozo de sabiduría. Muy bien. Pues mira, antes de despedirnos, efecto pico, te dejo a ti en manos de que expliques una anécdota, una metáfora o algo para despedirnos y que este podcast quede en todo lo alto. Pero qué traición, porque esto no lo sabía. O sea, a ver, voy a mirar mi libretita que apunto últimamente. Hombre, ahora no te acuerdas, el señor de las historias se ha quedado sin historias. Hombre, es que así de pronto es como un poco cabroncete. Bueno, mira, voy a decirte una cosa que es que, bueno, yo sé que tú lees mucho, no sé si rollo 80 libros al año, cabrón. Yo Y leo, cabrón. yo leo cabrón. Yo, mira, desde que uso Goodreads sé lo que leo. Lo empecé a usar en 2016. Entonces, he apuntado los libros que he leído en 7 años y medio y son 316, que es una media de 42. Que 42, como todo el mundo sabe, es la respuesta al universo, la vida y todo lo demás. ¿Lo sabías o no? ¿Cómo? hay, hay un libro de ciencia ficción con humor que se llama La guía del autoestopista Ah, galáctico. sí, es verdad. Que Ah, ahí ahora me acordaba. Sí, sí. construyen un Y la superordenador. respuesta es 42, es verdad. Exacto, entonces a los frikis como yo, pues está esto. Entonces, me ha llamado la atención que de promedio leo 42 libros al año. Digo, hostia, la respuesta al universo, la vida y todo lo demás. Y no, o sea, leo la mitad que tú, cabrón. Pero claro, es que yo tengo 2 hijos, entonces igual por eso. Pero que eso es relativo y cada No, pero uno... mira, mi No hay que reflexión va, comparar, no hay que mi compararse. reflexión va por aquí. Yo cuando me di alta en Goodreads, te plantea un desafío de lectura y yo dije 25 y leí 52 porque me piqué con un amigo que se llama Mark y nos picamos. Y durante 2 o 3 años era como, venga, va, pues 52, porque leí 52 y ese año no llegué a 52, llegué a 44. Entonces empezaba a leer porque tenía que llegar al Ya. cupo. Y yo dije, me sentía mal, me sentía sucio y pensaba, Carlas, tú nunca has leído por Es obligación, la por llegar a parte un mala de cupo. Goodreads, sí, que te puede Entonces, generar esto. claro, con el tiempo, y además, cuando tienes, pues eso, una cifra como 52, pues si ves un libro que tiene 500 páginas es como, pues igual no. Entonces, si ves uno de 150 dices, ay, pues igual sí. Qué chulo, ¿no? Qué bonito. Y te está Sí, sí, sí. explicando la vida de la hormiga Claro. en el... Entonces, me di cuenta de que no podía ser y lo que hago ya los últimos años es, me sigo poniendo desafío de lectura porque luego se te queda y ves ahí cada año, entonces es fácil hacer clic y ver los libros que has leído, que de otra manera creo que no es fácil.
Y entonces es práctico por eso. Pero me pongo una cifra que sé que voy a llegar, como 20 o 25, que sí, eso lo voy a llegar sin problema. Entonces me pongo una cifra así, tranquilica, para que yo luego pueda ver los años que leí en 2018, que leí en 2020, y entonces ya sí, pues leo por placer. Y ha habido años que me he puesto 20 libros y he leído 25, y libros que he puesto 25 y he leído, por ejemplo, 62. Hace 2 años leí 62 libros, creo que es mi récord. Pero al Justo final los que llevo yo este año. Creo que ¿ves es qué eso, bien? justo. Pues yo al final creo que lo bonito de leer es no hacerlo por obligación. Y por eso, como alguien dijo muy sabiamente, la lectura no admite imperativo. Y por eso creo que un error muy grande es en la educación, sobre todo en la secundaria, obligar a leer libros. Y a veces libros que igual son grandes clásicos, pero que están tan alejados de la realidad de los chavales y chavalas de hoy en día. Si tú le haces leer El Quijote a un chaval de 14 años, seguramente lo va a aborrecer. Pero a lo mejor si le dejas elegir o si una historia de alguien más moderno, que una trama que atrape, que se vean reflejados, pues es distinto. Entonces, o que puedan elegir dentro de un margen, ¿no? Entonces, hay que leer por placer, no hay que leer por obligación, ni porque alguien te obligue, ni porque tú te has impuesto un número. Entonces, si un año lees más o lees menos, da lo mismo. Lee a gusto, lee contento, pero lee dentro. Pues con este mensaje nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós, un placer, gracias.